Dicen que hay batallas que no se ganan solo con músculos, sino con una mezcla explosiva de inteligencia, instinto y algo que pocos poseen: coraje puro. Hoy vas a ser testigo de una de esas escenas que parecen imposibles, pero que han sido documentadas en los rincones más salvajes del planeta. Un pastor alemán frente a una manada de leopardos. Y antes de que tu mente intente imaginar el final, quédate aquí, porque lo que vas a descubrir sobre la fuerza, la astucia y la determinación de este perro va a sacudirte. Y si amas este contenido de valor, donde la adrenalina sube con cada segundo y quieres seguir disfrutando, suscríbete ahora mismo y no olvides ver los demás videos del canal. Tu apoyo hace que nos inspiremos para traerte estas historias únicas. La tarde estaba cayendo, tiñendo el horizonte de fuego y sombras, cuando un silencio extraño invadió el lugar. Frente a una cabaña humilde, un pastor alemán de mirada intensa se mantenía inmóvil, como si sus sentidos estuvieran sintonizados con algo que el ojo humano no podía ver. En su interior latía no solo un corazón de perro guardián, sino el eco de sus ancestros lobos, ese linaje que le da no solo velocidad y fuerza, sino la capacidad de leer el peligro antes de que aparezca. Lo que acechaba entre la maleza no era un ladrón ni un animal menor. Eran leopardos, felinos, que pueden alcanzar hasta 90 kilos de músculo y agilidad pura, con una mordida capaz de atravesar huesos de una sola presión. Y no era uno, eran 4, avanzando como sombras vivas, sus patas acolchadas silenciando cada paso, sus ojos brillando con esa mezcla letal de hambre y cálculo. El pastor alemán, de unos 40 kilos, parecía pequeño frente a ellos, pero su postura recta, el lomo erizado y la cola rígida enviaban un mensaje claro. Si das un paso más, tendrás que enfrentarte a mí. En su mente no había dudas, y aunque sus posibilidades numéricas eran mínimas, sabía que cada segundo que resistiera podría significar la diferencia entre la vida y la muerte de aquello que protegía. A lo lejos, un cachorro de pastor alemán de apenas 4 kilos observaba desde una esquina. Sin saber que algún día sus propias patas tendrían que correr tan rápido como el viento, igual que los cachorros de leopardo que, en sus primeras semanas de vida, entrenan jugando con sus hermanos para perfeccionar las mismas habilidades que ahora usarían para matar. Ese instante previo al choque es el que congela la sangre. Músculos tensos, miradas clavadas y un silencio que anuncia que lo próximo que ocurra podría ser recordado para siempre. El primer movimiento fue casi invisible, pero el pastor alemán lo sintió como un trueno en el pecho. La hembra de leopardo dio un paso al frente, sus músculos ondularon como una cuerda tensada y su cola empezó a moverse lenta en un vaivén que solo significa una cosa: ataque inminente. El aire se volvió más pesado, cada segundo parecía alargarse, y el perro dio un par de pasos en diagonal, una maniobra que no era al azar. Estaba buscando una posición donde pudiera ver a todos al mismo tiempo. Ese cálculo es pura herencia de sus ancestros lobos, que en estado salvaje jamás se colocan en un punto donde un depredador pueda sorprenderlos por la espalda. El leopardo macho más joven, de unos 70 kilos y con una cicatriz que atravesaba su hocico, intentó flanquearlo, moviéndose con un sigilo que para un ojo humano sería imposible de detectar. Pero no para el pastor alemán. Sus orejas giraron como radares, localizando el sonido de las hojas crujir, y en menos de un parpadeo se giró, mostrando los dientes en una advertencia que parecía más una promesa que una amenaza. Lo que hace único este momento no es solo la valentía, sino la diferencia abismal en capacidades. Un leopardo adulto tiene la potencia de morder con 310 libras por pulgada cuadrada, suficiente para triturar un hueso largo de un antílope, y puede arrastrar presas que pesan más que él mismo trepando a un árbol. El pastor alemán, con sus 238 sí, no puede igualar esa fuerza bruta, pero sabe compensarlo con estrategia, resistencia y una voluntad inquebrantable. Fue entonces cuando uno de los leopardos juveniles, apenas más grande que un perro mediano, cometió el error de adelantarse demasiado. El pastor alemán lo vio venir y, en lugar de retroceder, dio un salto hacia adelante lanzando un gruñido seco que cortó el aire. No lo mordió, no todavía. Solo le mostró que no se trataba de una presa fácil. Ese instante de duda fue suficiente para que la hembra líder evaluara de nuevo la situación. Frente a ella no había un animal que huiría, sino uno que estaba dispuesto a pelear hasta el final. El silencio se rompió con un sonido seco, casi como un chasquido de hueso, cuando el primer leopardo juvenil decidió probar la resistencia del pastor alemán. Fue un salto felino perfecto, calculado para impactar desde un ángulo lateral,
con las garras delanteras extendidas y los colmillos listos para morder el cuello. Pero el perro no esperó a recibir el golpe. Giró sobre sí mismo con una rapidez que no se espera de un animal de su tamaño, y su mandíbula se cerró en el aire, rozando el pelaje del felino y arrancándole un gruñido de sorpresa. La escena fue tan rápida que un ojo humano podría haberla perdido. Pero lo que vino después fue pura estrategia. El pastor alemán reculó un par de pasos, no por miedo, sino para obligar al leopardo a avanzar más de lo que quería, exponiendo su costado. La diferencia de peso estaba ahí, unos 30 kilos más a favor del felino. Pero la ventaja del perro era su resistencia y su capacidad de usar el terreno. Moviéndose en zigzag, atrajo al leopardo hacia una zona donde las ramas bajas dificultaban los saltos altos. Y ahí ocurrió. En el momento exacto en que el felino bajó la cabeza para atacar de nuevo, el pastor alemán embistió con todo el peso de su cuerpo, chocando hombro contra hombro y desequilibrando al depredador. No fue una mordida mortal, no todavía, pero sí una advertencia feroz. Los dientes se clavaron apenas en el hombro del leopardo, soltándolo al instante para evitar quedar atrapado en sus garras. El felino retrocedió, sorprendido. Y en ese segundo de duda, los otros 3 de la manada se detuvieron, evaluando la escena. El líder sabía que un error de cálculo podía costar caro. Y en la mente del espectador surge la inevitable pregunta, ¿será que el perro tenga posibilidad de ganar? El segundo ataque no fue un error aislado, sino un movimiento calculado y coordinado. 2 leopardos avanzaron a la vez, uno de frente para llamar la atención y otro por detrás, en un ángulo bajo que buscaba las patas traseras del pastor alemán. Era una estrategia letal, diseñada para acorralar y derribar presas más grandes que ellos. El perro lo sabía, podía sentir la vibración del suelo a través de sus almohadillas, y en una fracción de segundo tuvo que decidir, enfrentar al que tenía delante o girar hacia el que venía por detrás. Eligió lo que pocos se atreverían: saltar hacia el atacante frontal, usándolo como escudo momentáneo para bloquear la embestida del segundo. El choque fue brutal. El pastor alemán impactó contra el pecho del felino, obligándolo a retroceder y provocando un rugido que cortó el aire. El segundo leopardo, sorprendido por el cambio de posición, tuvo que frenar en seco para no colisionar, y ese momento de confusión fue todo lo que el perro necesitaba. Giró sobre su eje, los colmillos listos, y lanzó una mordida fugaz al flanco del segundo atacante, lo justo para hacerle perder el equilibrio y caer de costado sobre la hierba. Lo más admirable es que el pastor alemán no se mueve al azar. Cada paso, cada giro, es una lección de estrategia que sus ancestros lobos llevan perfeccionando miles de años. La hembra líder decidió que era momento de intervenir. Con un salto calculado y una precisión quirúrgica, emergió de la sombra como una flecha manchada de oro y negro, apuntando directo al cuello del pastor alemán. No había rugido previo ni advertencia, solo el silencio de la depredadora experta que sabe que la sorpresa es su mejor aliada. El perro, que ya había resistido 2 embestidas, entendió que este no sería un ataque más. Bajó el centro de gravedad, flexionó las patas traseras y en el último instante giró en diagonal, esquivando el impacto por centímetros. La leoparda cayó sobre la hierba girando para reincorporarse, pero el pastor alemán ya estaba encima, no para morderla a matar, sino para marcar territorio con un gruñido tan grave que hizo que los otros 3 se detuvieran un segundo. Ese instante de pausa lo aprovechó para retroceder 3 pasos, colocándose entre la manada y lo que protegía. El aire olía a tensión pura. La hembra líder no retrocedió. Se agazapó, su lomo formando un arco perfecto y sus músculos vibrando como una cuerda a punto de romperse. Los otros 3 leopardos, sincronizados por instinto, comenzaron a cerrar el semicírculo. El pastor alemán entendió que esa era la jugada final. Si lo rodeaban, no tendría salida. No podía esperar el ataque, debía provocarlo bajo sus condiciones. En un movimiento tan rápido que confundió incluso a la manada, lanzó un ladrido profundo y cargó no hacia el más cercano, sino hacia el más débil, el juvenil que ya había retrocedido antes. Ese golpe psicológico funcionó como un disparo. La formación de los leopardos se rompió durante unos segundos, lo suficiente para que el perro se colocara en un ángulo donde la hembra líder no tenía línea directa para abalanzarse. Fue entonces cuando la leoparda lanzó el salto final, y el pastor alemán giró, no para huir, sino para chocar en pleno aire. El impacto fue brutal. Ambos rodaron por el suelo, tierra y hojas volando, gruñidos y zarpazos chocando contra la determinación de una mandíbula que no cedía.
En un instante de pura estrategia, el perro soltó, esquivó una garra y retrocedió a su posición original, intacto salvo por un par de arañazos en el lomo. La hembra líder, respirando agitada, midió al rival una vez más y con un gesto casi imperceptible, se retiró seguida por los otros. No había ganado una presa esa noche, pero tampoco había perdido su integridad. En el lenguaje salvaje, un enemigo que no puede someter sin riesgo no merece el combate. El pastor alemán permaneció en guardia, sus ojos siguiéndolos hasta que las sombras felinas desaparecieron en la espesura. Y ahí, bajo un cielo teñido de rojo por el atardecer, quedó la imagen que todo amante de los animales grabaría en su memoria. Un perro, solo, defendiendo con inteligencia, fuerza y valentía lo que más quiere. Suscribiéndote nos ayudas a seguir creando contenido. Suscríbete ahora mismo, apoya el canal y no olvides ver los otros videos que ya tenemos. Tu apoyo es lo que mantiene viva la misión de traer estas historias que tocan el corazón y despiertan admiración por nuestras mascotas extraordinarias.